La visita del hombre del sombrero. La víspera de Navidad siempre había sido tranquila en mi casa. Mi esposa, nuestros 2 hijos y yo nos dedicábamos a disfrutar de una buena cena, abrir un par de regalos adelantados y acostarnos temprano. Vivíamos en las afueras de un pequeño pueblo, rodeados de nieve y silencio. Era el lugar perfecto para escapar del caos de la ciudad. Pero aquella Navidad, el silencio se convirtió en algo inquietante. Todo comenzó cerca de las 10 de la noche. La tormenta de nieve había comenzado a arreciar, y el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Estábamos terminando de cenar cuando escuchamos el primer golpe. Fue un sonido seco, como si algo hubiera caído contra la puerta principal. Nos miramos, extrañados, pero lo descartamos pensando que era el viento arrastrando alguna rama. Mi esposa fue a la sala con los niños para abrir un regalo adelantado, mientras yo me quedé recogiendo los platos. Fue entonces cuando escuché el segundo golpe, más fuerte que el primero. Esta vez, algo en mi interior me dijo que no era el viento. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nada, solo la oscuridad y la nieve cayendo con furia. Por precaución, aseguré la cerradura y regresé con mi familia. Los niños estaban emocionados con sus regalos, y por un momento olvidé el ruido. Pero justo cuando estábamos listos para llevarlos a la cama, las luces comenzaron a parpadear. El generador de respaldo se encendió, pero no duró mucho. La casa quedó en completa oscuridad. Mi esposa encendió unas velas mientras yo buscaba la linterna en el garaje. Cuando regresé, los niños estaban de pie junto a la ventana de la sala, mirando hacia el exterior. «Papá, hay alguien afuera», dijo mi hijo mayor, señalando hacia el camino. Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. Me acerqué y aparté la cortina para mirar. Al principio no vi nada, solo la nieve acumulándose en el porche. Pero entonces, lo vi. Una figura alta y delgada, vestida con un abrigo negro largo y un sombrero de ala ancha, estaba de pie al final del camino que llevaba a nuestra casa. La figura no se movía. Solo estaba allí, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándonos. Intenté convencerme de que era un vecino que había perdido el rumbo, aunque algo en su postura me hacía sentir incómodo. Decidí salir para ver qué estaba pasando. Mi esposa me suplicó que no lo hiciera, pero no podía dejar a alguien afuera en medio de una tormenta. Me puse mi abrigo, tomé la linterna y abrí la puerta. El aire era helado, y la nieve hacía difícil avanzar, pero continué caminando hacia la figura. A medida que me acercaba, noté algo extraño: no había huellas en la nieve, ni siquiera donde estaba parado. Eso no tenía sentido. ¿Necesita ayuda?, grité, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. No respondió. En lugar de eso, levantó lentamente una mano y señaló hacia nuestra casa. Fue un movimiento lento, deliberado, que me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Volví sobre mis pasos, sintiendo su mirada en mi espalda. Cuando llegué al porche, me giré para mirarlo nuevamente, pero ya no estaba. Miré alrededor, buscando alguna señal de su presencia, pero no había nada, solo nieve. Entré rápidamente, cerré la puerta con llave y le dije a mi esposa que llamara a la policía. Sin embargo, no había señal. Intentamos mantener la calma, pero entonces comenzaron los golpes nuevamente, esta vez más fuertes, como si alguien estuviera golpeando todas las ventanas de la casa al mismo tiempo. Los niños comenzaron a llorar, y mi esposa los abrazó, tratando de calmarlos. Yo tomé un bate de béisbol y fui habitación por habitación, revisando cada ventana. Pero no había nadie afuera. Cuando regresé a la sala, el golpe más fuerte resonó en la puerta principal. Nos quedamos congelados, mirándonos unos a otros. Lentamente, me acerqué a la puerta con el bate en las manos. Miré por la mirilla, y allí estaba él, de pie en el porche, con la cabeza inclinada y su sombrero cubriendo parcialmente su rostro.
Estaba a punto de abrir la puerta cuando escuché su voz, baja y gutural, como si viniera de algún lugar lejano. «No es hora aún», dijo, y luego desapareció. El resto de la noche pasó en completo silencio. No volvimos a escucharlo ni a verlo. Pero por la mañana, al salir al porche, encontré algo extraño. En la nieve, donde él había estado parado, había una marca quemada, un círculo perfecto, como si la nieve hubiera sido derretida desde adentro. Desde esa noche, cada víspera de Navidad, cerramos todas las cortinas y dejamos las luces encendidas, incluso si no hay tormenta. Porque aunque nunca volvió, sé que algún día lo hará. Y cuando llegue, no estará solo. Si llegaste hasta aquí, comenta Sombrero. Continuamos. La cabaña de los regalos malditos. Era la víspera de Navidad, y una tormenta de nieve nos había dejado atrapados en la carretera. Mis amigos y yo habíamos planeado un viaje para pasar las fiestas en una cabaña en las montañas, pero la nevada comenzó mucho antes de lo esperado. Las carreteras estaban intransitables y estábamos en medio de la nada, sin señal en los teléfonos. Con las luces de la camioneta apenas iluminando el camino, supimos que tendríamos que buscar refugio. Fue entonces cuando vimos una cabaña a un lado del camino. Era vieja, con las ventanas cubiertas de escarcha y un techo inclinado bajo el peso de la nieve. Parecía abandonada, pero no teníamos muchas opciones. Bajamos del vehículo y, con frío hasta los huesos, llamamos a la puerta. Nadie respondió. Al intentar girar la perilla, la puerta se abrió con un chirrido largo, como si estuviera esperándonos. El interior era sorprendentemente cálido, como si alguien hubiera estado allí recientemente. En la sala había una chimenea encendida, una mesa con 4 sillas y un árbol de Navidad decorado de manera sencilla. Pero lo que más llamó nuestra atención fue una pila de regalos perfectamente envueltos bajo el árbol. Había 4, uno para cada uno de nosotros. Cada caja tenía una etiqueta con nuestros nombres escritos en una letra cursiva elegante. «Esto es raro», dijo Laura, mi mejor amiga, mirando con desconfianza las cajas. «Tal vez alguien vive aquí y salieron por la tormenta», sugirió Marcos, tratando de sonar lógico. Pero todos sabíamos que algo no encajaba. A pesar de eso, estábamos demasiado cansados para preocuparnos. Decidimos quedarnos allí por la noche y partir en cuanto la tormenta amainara. La comida que llevábamos en la camioneta sería suficiente y la chimenea nos mantendría calientes. Esa noche, mientras cenábamos, alguien sugirió abrir los regalos. Fue más una broma que una idea seria, pero había algo en las cajas que nos atraía, como si nos llamaran. Yo fui el primero en abrir el mío. Dentro había una brújula antigua, con la carcasa de latón y el cristal rayado. No parecía especial, pero cuando la sostuve, sentí un extraño hormigueo en las manos. Miré a mis amigos, pero no dije nada. Marcos abrió el suyo después. Era un cuchillo de caza, con una hoja brillante y un mango de madera tallada. Marcos era el típico tipo práctico, así que parecía encantado con el regalo. Laura sacó de su caja un diario de cuero viejo, con páginas en blanco que olían a moho. Y Andrea, nuestra otra amiga, encontró un espejo pequeño, con un marco dorado cubierto de intrincados diseños. Al principio pensamos que eran simples objetos curiosos. Pero esa noche, descubrimos que no eran tan inofensivos como parecían. El primero en notar algo extraño fui yo. Mientras sostenía la brújula, la aguja comenzó a girar violentamente, como si estuviera perdida. Sin embargo, cuando intenté soltarla, mis dedos no respondieron. Era como si la brújula estuviera pegada a mi mano. Sentí un mareo intenso, y de repente, estaba en un lugar diferente. Estaba de pie en un bosque oscuro, con árboles que parecían más altos de lo normal. Pude escuchar susurros, como si algo me rodeara, pero no había nadie allí. Cuando volví en mí, mis amigos me miraban con preocupación.
Según ellos, había estado inmóvil por varios minutos, con la brújula en la mano y los ojos abiertos, como si estuviera en trance. Esa fue solo la primera de muchas cosas extrañas. Marcos, por su parte, comenzó a escuchar pasos detrás de él, pero cada vez que se giraba, no había nada. Una vez, el cuchillo que llevaba comenzó a gotear un líquido oscuro que parecía sangre, aunque la hoja estaba limpia. Laura dijo que el diario que había recibido comenzó a llenarse con palabras que ella no había escrito, contando detalles de su vida que nadie debería saber. Andrea, en cambio, comenzó a ver cosas en el espejo. Al principio eran sombras que se movían detrás de ella, pero luego vio su propio reflejo sonriéndole, aunque ella no estaba sonriendo. Intentamos deshacernos de los objetos, pero cada vez que los dejábamos en algún lugar, volvían a aparecer junto a nosotros. La tormenta afuera no daba señales de amainar, y la sensación de estar atrapado se volvió insoportable. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Provenía del techo, un golpe rítmico, como si alguien estuviera caminando por encima de nosotros. Nos quedamos quietos, paralizados por el miedo. Marcos agarró el cuchillo, mientras yo sostenía la brújula, aunque no quería hacerlo. Laura tenía el diario en las manos, y Andrea, el espejo. El sonido bajó por las paredes, como si algo estuviera arrastrándose hacia nosotros. Cuando finalmente se detuvo, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. No había nadie afuera, solo la tormenta. Pero al mirar hacia el umbral, vimos huellas en la nieve, grandes y profundas, como si algo muy pesado hubiera pasado por allí. Fue entonces cuando el árbol de Navidad comenzó a temblar, y los regalos que quedaban debajo del árbol, que no habíamos notado antes, comenzaron a abrirse solos. Dentro de cada uno, no había objetos, sino pequeños trozos de papel con nuestros nombres y fechas que no reconocíamos. Entonces lo entendimos, eran nuestras fechas de muerte. La cabaña no nos dejaría ir tan fácilmente. Sabíamos que, de alguna manera, esos objetos nos habían atado al lugar. Con cada minuto que pasaba, sentíamos como algo se acercaba más y más. Finalmente, Marcos dijo que teníamos que destruir los objetos. Uno por uno, los lanzamos al fuego de la chimenea. El cuchillo, el diario, el espejo y la brújula se quemaron con un humo negro y espeso que llenó la cabaña. Cuando el último objeto se quemó, la tormenta comenzó a calmarse y la cabaña quedó en completo silencio. Sin embargo, al mirar alrededor, notamos que los regalos habían vuelto, envueltos nuevamente y colocados bajo el árbol. Esa fue la última noche que pasamos allí. Salimos al amanecer, dejando todo atrás. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar el zumbido de la brújula y sentir el peso de algo que nunca debería haber tocado. Si llegaste hasta aquí, comenta regalos. Continuamos. El Santa del centro comercial. Nunca pensé que trabajar como vigilante nocturno en un centro comercial podría ser algo más que aburrido. Mi única compañía era un café frío y las cámaras de seguridad que mostraban pasillos vacíos. Pero eso cambió una Navidad, cuando algo que no puedo explicar ocurrió. Incluso ahora, años después, sigo teniendo pesadillas sobre lo que vi. Fue en la semana previa a Navidad, cuando los centros comerciales están llenos de familias, risas y ese bullicio constante de la temporada. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche, justo cuando el último cliente salía. El centro comercial quedaba completamente desierto, salvo por mí y algunos empleados de limpieza. Esa noche en particular, la tormenta de nieve hizo que todos se fueran temprano. Estaba solo. Recorrí los pasillos con mi linterna, asegurándome de que las tiendas estuvieran cerradas y las alarmas activadas. Cuando llegué a la plaza central, donde estaba el enorme árbol de Navidad, algo llamó mi atención: el trono de Santa Claus. Durante el día, era el lugar favorito de los niños, pero por la noche tenía un aire extraño, como si no perteneciera al lugar.
El trono estaba vacío, rodeado de decoraciones festivas que parecían fuera de lugar en la penumbra. Eran las 11 cuando regresé a la sala de seguridad. Me senté frente a las pantallas de las cámaras y me preparé para pasar las horas viendo imágenes de nada. Todo parecía normal hasta que noté algo extraño en la cámara que apuntaba al trono de Santa. Había una figura sentada allí. Mi primer pensamiento fue que algún empleado de limpieza había decidido descansar. Tomé la radio para avisarles, pero cuando miré de nuevo, algo no encajaba. La figura estaba inmóvil, demasiado rígida para ser humana. Parecía estar vestida con el típico traje de Santa Claus, pero el color rojo del traje era más oscuro, casi marrón, como si estuviera sucio. Decidí ir a investigar. Al llegar a la plaza central, no había nadie en el trono. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes. Caminé alrededor del trono, inspeccionando los alrededores, pero no encontré nada extraño. Pensé que tal vez las cámaras habían captado una sombra o un error en la señal. Sin embargo, al regresar a la sala de seguridad, la figura estaba de nuevo en el trono, esta vez mirando directamente a la cámara. Mi piel se erizó. La figura no solo estaba allí, sino que había cambiado de posición. Ahora estaba inclinada hacia adelante, como si supiera que la estaba observando. Decidí quedarme en la sala, observando las cámaras. No quería volver a ese lugar, no mientras esa cosa estuviera allí. Los minutos pasaron, y la figura seguía inmóvil. Pero entonces, en otra cámara, vi algo que me heló la sangre, un grupo de pequeños rastros húmedos que parecían huellas. Eran como las de un niño descalzo, pero no tenían forma definida, más bien como manchas borrosas que avanzaban hacia el trono. Encendí todas las luces desde el panel de control, pero no sirvió de nada. En las cámaras, la luz apenas parecía alcanzar a esa figura, que seguía en el trono, como si la oscuridad la protegiera. En algún momento, las luces de todo el centro comercial comenzaron a parpadear. Las cámaras se apagaron una por una, dejando solo la imagen de la plaza central. La figura se levantó. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría. La figura comenzó a caminar lentamente por el pasillo principal, directo hacia la sala de seguridad. No podía moverme, no podía apartar la vista de las pantallas. Mientras se acercaba, noté algo que me hizo casi vomitar. Su cara no era humana. Estaba cubierta por lo que parecía una máscara de cuero arrugada, con ojos vacíos y una sonrisa que se extendía más de lo que debería. Apagué las cámaras y cerré la puerta de la sala. Escuché pasos acercándose, lentos pero constantes, acompañados de un sonido como el roce de tela pesada contra el suelo. Entonces golpearon la puerta. No sé cuánto tiempo pasó, pero los golpes finalmente cesaron. Cuando reuní el valor para abrir la puerta, no había nadie. Sin embargo, en el suelo había algo que no estaba allí antes, una caja de regalo. Mi nombre estaba escrito en la etiqueta. Abrí la caja con manos temblorosas y encontré algo que me dejó helado. Dentro estaba mi propia identificación de empleado, cubierta de un líquido oscuro que no quise identificar. Miré hacia las cámaras, y la figura estaba de nuevo en el trono, sonriendo. Esa fue mi última noche como vigilante en el centro comercial. Nunca volví, y me aseguré de mudarme lejos de esa ciudad. Pero cada Navidad, sin importar dónde esté, encuentro una caja de regalo con mi nombre en la puerta. Nunca las abro. Si llegaste hasta aquí, comenta Santa. Continuamos. Los villancicos del más allá. Siempre me han gustado los villancicos. Para mí, eran el símbolo perfecto de la Navidad, cálidos, alegres y llenos de tradición. Por eso, cuando mis amigos me invitaron a unirme a un grupo de cantores para recorrer el vecindario en Nochebuena, no lo dudé. Había algo especial en la idea de llevar un poco de alegría navideña a los demás,
especialmente en una época donde la mayoría parecía más preocupada por los regalos y las fiestas que por el verdadero espíritu de la temporada. Éramos 5, Laura, que organizó todo, Marcos y Andrea, que vivían en el mismo edificio que yo, y Tomás, un compañero de trabajo que siempre estaba dispuesto a cualquier aventura. Vestidos con bufandas y gorros festivos, comenzamos a cantar por las calles del vecindario, y la gente salía de sus casas para escucharnos. Todo parecía perfecto. Hasta que decidimos ir a una calle que ninguno de nosotros conocía bien. La calle no estaba en nuestros planes originales, pero Laura sugirió que podíamos explorar un poco más allá. Era una calle oscura y solitaria, con faroles antiguos que parpadeaban débilmente. A diferencia de las casas alegres que habíamos visitado antes, las de esta calle parecían abandonadas o cerradas. Sin embargo, en una de ellas, una casa al final de la calle, había una tenue luz encendida. Decidimos ir allí. La casa era vieja, con ventanas altas y un porche que crujía bajo nuestros pies. Cuando comenzamos a cantar frente a la puerta, noté algo extraño. Las luces dentro de la casa parpadearon, y un frío inesperado me recorrió, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. A mitad de la canción, la puerta se abrió lentamente. Un hombre mayor, vestido con un traje negro que parecía de otra época, nos miró desde el umbral. Su rostro era pálido, y sus ojos, hundidos, parecían estudiar cada uno de nosotros. No dijo nada, solo se hizo a un lado e hizo un gesto para que entráramos. Dudé. Había algo en la casa que me hacía sentir incómodo, pero Laura, siempre entusiasta, fue la primera en cruzar la puerta. Uno por uno, los demás la siguieron, y no quise quedarme solo afuera. Al entrar, el aire olía a cera quemada y algo más, algo metálico. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos de personas que nos miraban con expresiones serias, casi juzgándonos. El hombre nos condujo a una sala donde había un piano cubierto de polvo y varias velas encendidas. Nos pidió que cantáramos otra canción. Marcos intentó iniciar, pero algo en la atmósfera lo hizo titubear. Laura tomó la iniciativa y comenzó un villancico, pero esta vez, nuestras voces sonaron extrañamente apagadas, como si la casa absorbiera el sonido. Fue entonces cuando noté que había más gente en la habitación. Eran figuras casi transparentes, sentadas en los sillones y apoyadas contra las paredes. Todos nos miraban con ojos vacíos, como sombras que apenas se sostenían en este mundo. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Los otros también se dieron cuenta de las figuras, y el pánico comenzó a crecer en nuestros rostros. El hombre mayor nos observaba, inmóvil, como si disfrutara de nuestra incomodidad. Fue entonces cuando habló por primera vez. «Canten», dijo con una voz baja, casi un susurro. Laura intentó calmarse y comenzó a cantar otro villancico. Los demás la seguimos, nuestras voces temblorosas. A medida que cantábamos, las figuras comenzaron a moverse, girando lentamente sus cabezas hacia nosotros, como si la música las atrajera. Cuando terminamos la canción, el hombre mayor aplaudió lentamente. Fue un sonido seco, sin entusiasmo. Luego, señaló hacia la puerta y dijo: «Gracias por su música. Ahora pueden irse». No esperé a que alguien más se moviera. Corrí hacia la puerta, seguido de mis amigos. Al salir, notamos que la calle estaba completamente diferente. Las luces de los faroles estaban apagadas, y las casas parecían aún más viejas, como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Al mirar hacia atrás, la casa donde habíamos cantado estaba completamente oscura. No había rastro de la luz que habíamos visto antes ni de las figuras que nos habían observado. Laura intentó bromear para romper la tensión, pero nadie se rió. Cuando finalmente regresamos a nuestras casas, cada uno prometió olvidar lo que había pasado. Sin embargo, esa noche, soñé con la casa y las figuras. Soñé que sus ojos vacíos me miraban mientras cantábamos y que sus bocas, aunque no emitían sonido,
repetían las letras de nuestras canciones. Lo peor fue la mañana siguiente. Al despertar, encontré un sobre en la puerta de mi casa. Dentro, había una nota escrita con una caligrafía antigua. Gracias por su música. Nos volveremos a encontrar. Desde entonces, no puedo escuchar un villancico sin sentir que algo, o alguien, me está observando. Si llegaste hasta aquí, comenta villancicos. Continuamos los villancicos del más allá, contada en primera persona. Siempre me han gustado los villancicos. Para mí, eran el símbolo perfecto de la Navidad, cálidos, alegres y llenos de tradición. Por eso, cuando mis amigos me invitaron a unirme a un grupo de cantores para recorrer el vecindario en Nochebuena, no lo dudé. Había algo especial en la idea de llevar un poco de alegría navideña a los demás, especialmente en una época donde la mayoría parecía más preocupada por los regalos y las fiestas que por el verdadero espíritu de la temporada. Éramos 5, Laura, que organizó todo, Marcos y Andrea, que vivían en el mismo edificio que yo, y Tomás, un compañero de trabajo que siempre estaba dispuesto a cualquier aventura. Vestidos con bufandas y gorros festivos, comenzamos a cantar por las calles del vecindario, y la gente salía de sus casas para escucharnos. Todo parecía perfecto. Hasta que decidimos ir a una calle que ninguno de nosotros conocía bien. La calle no estaba en nuestros planes originales, pero Laura sugirió que podíamos explorar un poco más allá. Era una calle oscura y solitaria, con faroles antiguos que parpadeaban débilmente. A diferencia de las casas alegres que habíamos visitado antes, las de esta calle parecían abandonadas o cerradas. Sin embargo, en una de ellas, una casa al final de la calle, había una tenue luz encendida. Decidimos ir allí. La casa era vieja, con ventanas altas y un porche que crujía bajo nuestros pies. Cuando comenzamos a cantar frente a la puerta, noté algo extraño. Las luces dentro de la casa parpadearon, y un frío inesperado me recorrió, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. A mitad de la canción, la puerta se abrió lentamente. Un hombre mayor, vestido con un traje negro que parecía de otra época, nos miró desde el umbral. Su rostro era pálido, y sus ojos, hundidos, parecían estudiar cada uno de nosotros. No dijo nada, solo se hizo a un lado e hizo un gesto para que entráramos. Dudé. Había algo en la casa que me hacía sentir incómodo, pero Laura, siempre entusiasta, fue la primera en cruzar la puerta. Uno por uno, los demás la siguieron, y no quise quedarme solo afuera. Al entrar, el aire olía a cera quemada y algo más, algo metálico. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos de personas que nos miraban con expresiones serias, casi juzgándonos. El hombre nos condujo a una sala donde había un piano cubierto de polvo y varias velas encendidas. Nos pidió que cantáramos otra canción. Marcos intentó iniciar, pero algo en la atmósfera lo hizo titubear. Laura tomó la iniciativa y comenzó un villancico, pero esta vez, nuestras voces sonaron extrañamente apagadas, como si la casa absorbiera el sonido. Fue entonces cuando noté que había más gente en la habitación. Eran figuras casi transparentes, sentadas en los sillones y apoyadas contra las paredes. Todos nos miraban con ojos vacíos, como sombras que apenas se sostenían en este mundo. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Los otros también se dieron cuenta de las figuras, y el pánico comenzó a crecer en nuestros rostros. El hombre mayor nos observaba, inmóvil, como si disfrutara de nuestra incomodidad. Fue entonces cuando habló por primera vez. «Canten», dijo con una voz baja, casi un susurro. Laura intentó calmarse y comenzó a cantar otro villancico. Los demás la seguimos, nuestras voces temblorosas. A medida que cantábamos, las figuras comenzaron a moverse, girando lentamente sus cabezas hacia nosotros, como si la música las atrajera. Cuando terminamos la canción, el hombre mayor aplaudió lentamente. Fue un sonido seco, sin entusiasmo. Luego, señaló hacia la puerta y dijo: «Gracias por su música.
Ahora pueden irse. No esperé a que alguien más se moviera. Corrí hacia la puerta, seguido de mis amigos. Al salir, notamos que la calle estaba completamente diferente. Las luces de los faroles estaban apagadas, y las casas parecían aún más viejas, como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Al mirar hacia atrás, la casa donde habíamos cantado estaba completamente oscura. No había rastro de la luz que habíamos visto antes ni de las figuras que nos habían observado. Laura intentó bromear para romper la tensión, pero nadie se rió. Cuando finalmente regresamos a nuestras casas, cada uno prometió olvidar lo que había pasado. Sin embargo, esa noche, soñé con la casa y las figuras. Soñé que sus ojos vacíos me miraban mientras cantábamos y que sus bocas, aunque no emitían sonido, repetían las letras de nuestras canciones. Lo peor fue la mañana siguiente. Al despertar, encontré un sobre en la puerta de mi casa. Dentro, había una nota escrita con una caligrafía antigua. Gracias por su música. Nos volveremos a encontrar. Desde entonces, no puedo escuchar un villancico sin sentir que algo, o alguien, me está observando. Si llegaste hasta aquí, comenta villancicos, para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.